Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa Jóvenes por los DCR. Hoy vamos a tocar un tema que en realidad se ha normalizado en varios centros de salud, por no decir en la mayoría de centros de salud, en varias salas de parto. Hoy vamos a tocar el tema violencia obstétrica. Para saber más, traemos el bloque ¿Sabías qué? La violencia obstétrica son todos aquellos actos de violencia por parte del personal de salud hacia las mujeres embarazadas y que mantiene un trato deshumanizador y abuso de medicamentos que impactan negativamente en la vida de las mujeres. Según el informe de Adjuntía por los Derechos de la Mujer número 023-2020 de la Defensoría del Pueblo, es una modalidad de violencia de género que afecta la salud física, incluida la salud sexual y reproductiva, y la salud mental de las mujeres. Se basa en el desequilibrio de poder entre el personal de salud hacia las usuarias del servicio, así como patrones, estereotipos, mandados culturales asociados a la labor reproductiva de las mujeres. Según el mismo informe, indica que la violencia obstétrica puede ser ejercida por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, obstetra, ecografista, laboratista y o cualquier profesional que participe en la atención de salud sexual y reproductiva. En el Perú, la violencia obstétrica fue reconocida como tal en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. En este mismo plan se indica la ausencia de regulación específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia obstétrica en los servicios de salud. Es increíble cómo se ha normalizado la violencia obstétrica en el Perú, tanto que las futuras madres saben lo que les puede esperar dentro de las salas de parto. Como esas, hay muchos testimonios que nos dicen qué es lo que ocurre dentro de ella, cómo es que el trato de los servidores de salud con respecto al parto. Y bueno, para eso vamos al siguiente bloque que nos trae uno de los tantos casos ocurridos en el Perú. Vamos al bloque Jóvenes en Acción. La violencia obstétrica existe y es real. Es necesario reconocerla y sancionar a aquellos que la cometen. La impunidad perpetúa estas prácticas que dañan a miles de mujeres, madres y familias. Mi mamá iba a dar a luz a la última de mis hermanitas. Por ello, la llevamos a internar al Centro de Salud Mercedes de Chiclayo. Es en este momento que mi madre empezó a sentir mucho miedo, un miedo que nunca había sentido y no podía pujar. Ya dentro de la sala de partos donde estaba presente el médico, la obstetra y la enfermera, como ella no podía pujar, le empezaron a gritar de manera muy prepotente, atemorizadora, de que pujara, se lo exigía. Y hubo un momento en que el médico y la enfermera le gritaron que si tú no pujas, tú vas a matar a tu hija y tú vas a ser la única responsable que tu hija se muera porque tú no quieres pujar. Todo ello por parte, nuevamente, del médico, la enfermera y la obstetra presentes en la sala de parto. Todos estos gritos asustaron mucho a mi madre, pero a pesar de todo ello, mi hermanita logró nacer. Si bien es cierto, con muchas dificultades, pero lo logró hacer. Tiempo después de que mi hermanita naciera, a unas horas, los médicos se acercaron a nosotros y nos dijeron que teníamos que comprar unos medicamentos en la farmacia cerca al Centro de Salud Las Mercedes, porque ellos no lo tenían, pese a que mi madre estaba inscrita en el CIS, por lo cual nosotros teníamos una condición económica muy baja y se nos hacía muy dificultoso comprar estos medicamentos fuera del centro de salud. Pero a pesar de todo el esfuerzo y por el temor de que mi madre lo necesitaba, se lo compramos. Es entonces que un tiempo después
tuve la oportunidad de conversar con una amiga, a la cual le comenté todo lo sucedido y a su vez recordaba y veía que mi madre aún estaba afectada porque lloraba y lloraba mucho recordando ese momento tan trágico que solamente logró traumatizarla. Es entonces que mi amiga y con sus consejos decidimos ir a su salud para hacer una queja y una denuncia formal, siendo conscientes ya que habíamos sido víctimas de violencia obstétrica. Para ello, nosotros ingresamos la queja por su salud, pero nos aceptaron la queja y nos dijeron que nos iban a brindar mayor información tiempo después. ¿Y saben qué? Ya son 2 años y luego de pasados 2 años no tenemos ninguna información de la queja que realizamos formalmente, siendo que así nuestra denuncia nunca fue atendida o simplemente nadie le dio seguimiento. Este es el caso de Carlos, y así como el caso de Carlos existen muchísimos más, tantos como partos en el día sobre la violencia obstétrica. Si bien es cierto, la legislación peruana ha reconocido la violencia obstétrica como tal, asimismo como una de las formas de violencia contra las mujeres dentro de los 3 instrumentos normativos de que mencionaremos a continuación. El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Asimismo, la Ley número 30364 y su reglamento. Y por otro lado tenemos el Programa Presupuestal Orientado a Resultados PPOR de reducción de la violencia contra la mujer. Sin embargo, a través de unas investigaciones del portal periodístico Huayca, a través del acceso a la información tanto al Ministerio de Salud como su salud, nos revelan que desde el 2019 existen 4 denuncias a su salud sobre violencia obstétrica. Pero lo más curioso es que no existe ninguna sanción para aquel personal médico involucrado. Entonces, lo más preocupante es que si bien es cierto en nuestro país existen documentos normativos donde definen e incluso reconocen la violencia obstétrica, pero lo más curioso es que en ninguno de estos documentos existe o explica una sanción para el personal que incurre en estos actos de violencia obstétrica. Casos como el de Carlos y su madre resultan más comunes de los que parecen, y lo cual es preocupante porque un acto tan natural y tan importante como es el alumbramiento causa inseguridad e incluso temor y violencia hacia las mujeres. Es algo que realmente es inadmisible. Es por ello que el Estado peruano debe crear una norma específica donde, si bien es cierto, reconozcan, pero sobre todo sancionen a los personales médicos que incurran en actos de violencia obstétrica, tanto en los establecimientos públicos y privados. Asimismo, es necesario que se haga un conteo y un reconteo de las denuncias sobre violencia obstétrica, a fin de contener esta información para que esta problemática social realmente sea evidenciada y se tomen las cartas en el asunto, con la finalidad de proteger a las mujeres, pues si bien es cierto, este es un momento y un proceso doloroso e incluso complicado, donde las mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad y el personal de salud, si bien es cierto, tiene dominio de esta situación, pero esto no puede ser un móvil para poder cometer abusos de manera sistemática y aleatoria de nuestros derechos. Es momento que las normas sean aplicativas y protectoras, donde es necesario, si bien es cierto, definir ¿qué es violencia obstétrica? Pero ¿de qué nos sirve saber qué significa cuando no existen mecanismos sancionadores y donde taxativamente mencionen cómo proseguir ante las denuncias de estos casos de violencia obstétrica? Si bien es cierto, este tipo de casos y los mecanismos son de vital importancia, porque casos como el de Carlos y su madre y muchísimas mujeres que sufrieron violencia obstétrica necesitan ser atendidos y reparados, y sobre todo para que no se vuelvan a repetir. Esto ha sido todo por el programa de hoy y sin duda alguna este tipo de casos de violencia obstétrica son situaciones que nos tienen que hacer reflexionar, pero principalmente estar alertas y a denunciar y a seguir los debidos procedimientos, porque violencia es violencia en cualquier esfera y la violencia obstétrica es una de ellas. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿realmente están capacitados el personal de salud para atender estos casos? ¿Qué hace el centro de salud para velar por la integridad de la gestante y de la futura madre? Realmente son casos que muchos de ellos quedan en la impunidad o simplemente no son denunciados porque no se sabe cómo hacerlo. Entidades como Su Salud atienden estos casos y hacen el procedimiento debido
para que se pueda sancionar a los responsables que cometen violencia obstétrica. ¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí en el bloque Lumbrera. Hoy tenemos a una persona especialista que nos va a hablar acerca de la violencia obstétrica. Entonces, yo quiero darle directamente el pase a Heidi para que se pueda presentar. Soy Heidi Berico, soy obstetra de profesión, comunicadora audiovisual y consultora en algunos temas de lo que vendrían a ser salud sexual y reproductiva. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es la violencia obstétrica? Lo que sucede muchas veces es que podemos confundir que la violencia obstétrica es solo la generada por las obstetras, que es el personal de salud encargado de la atención de la gestante. Pero no es así. En realidad, la violencia obstétrica es todo tipo de violencia en todas las diversidades de violencia que se ejerce sobre una mujer en estado de gestación, ¿no? Entonces, visto desde ese punto, puede ser una mujer gestante, puede ser violentada por un obstetra, pero también por un médico, por un ginecólogo, por el personal técnico, por el personal de guardia, o sea, quiero que se pueda entender eso. Es muy importante en realidad esa aclaración acerca de lo que significa la violencia obstétrica, porque claro, le llamamos violencia obstétrica, pero finalmente son el personal de salud que, digamos, está en el parto, está atendiendo, ¿no?, esa situación, y que cualquiera de ellos, cualquiera de ellas pueda ejercer esa violencia hacia la persona, bueno, hacia la persona a la cual están atendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué se le llama o por qué el nombre de ponerle violencia obstétrica? O sea, ¿qué se debe en ese sentido el nombre? El término obstet hace referencia no en sí a la profesión de obstetricia, sino a la mujer gestante. Entonces, es por ello que se refiere a violencia obstétrica. Como diría, violencia infantil, violencia hacia los niños. Violencia obstétrica, violencia hacia las personas que están gestando. Dentro, digamos, de esta situación, ¿no?, del parto, en ese sentido, ¿qué tipos de violencia podemos encontrar, ¿no?, de violencia obstétrica podemos encontrar, o que se ejerce, mejor dicho, dentro de el acontecimiento mismo? La violencia es un término muy general en el cual podemos encontrar de distintos modos. Lo importante es que ya aclaramos, ¿no? Violencia hacia la gestante. Entonces, la gestante, cuando está dentro del ámbito hospitalario, va a estar en varios ambientes. Por ejemplo, si es que todavía no es el momento, va a tener que pasar por el ecografista, y entonces ahí también podría haber un esto que vendría a ser violencia obstétrica, o ya lo más conocido, que es en el momento del parto. Cuando me dices tipos, pues el más conocido podría ser la violencia psicológica, ¿no? La violencia obstétrica de tipo psicológica, en la cual antes era un poco más, existía más, y de hecho era muy normalizado el hecho de que a la mujer parturienta se le digan palabras poco agradables, hirientes, y que eso era algo normal. Afortunadamente ya estamos visibilizando un poquito más este problema y no es algo que se deba aceptar, ¿no? Por ejemplo, la violencia psicológica. Lo otro que vendría a ser también quizá es al momento de la... No sabría cómo caracterizar ese tipo de violencia, pero es cuando ocurre algo sin nuestro consentimiento. Entonces también puede ser eso, ¿no? Durante la gestación, por ejemplo, cuando una mujer va por emergencia, no solo va a ir a ser hospitalizada, necesita acudir por laboratorio, necesita acudir por ecografía. Y de hecho también, incluso ya después del parto, cuando está en el área de recuperación y cuando pasa visita ya el pediatra. Entonces, por eso es importante saber que todo tipo de persona puede generar lo que vendría a ser violencia obstétrica sin quererlo incluso, ¿no? De repente haciendo comentarios absurdos, pero que incluso de repente la misma usuaria, la misma paciente que ha dado a luz, no lo identifica como violencia, pero si tú de repente te has informado al respecto, vas a saber que sí, ¿no? Que sí era. ¿Qué cosas
en realidad están normalizadas, pero no deberían estarlo, ¿no? Y no se debería abordar, ¿no? De esa manera, o el personal de salud no debería abordar de esa manera a la paciente, ¿no? Desde el momento en el que la mujer acude con los dolores a emergencia. Recordar también que no a toda mujer se tiene que hospitalizar cuando está con dolores, por más que ella sienta que el dolor es el más fuerte que ha sentido en todo el universo. Para que pueda ser hospitalizada tiene que llegar a una etapa de dilatación. Entonces, hasta que llegue a esta etapa puede pasar muchas horas, inclusive 12 horas si es algo normal. Pero supongamos que ya llega a la etapa en la cual sí debe ser hospitalizada, ¿qué acciones no deberían realizarse? Número uno, como mencionaste, toda persona y todo usuario, toda gestante y toda persona que se tiene en un hospital, en un centro de salud, tiene derecho a ser llamado por su nombre. Algunas veces utilizan otros términos que, bueno, eso ya dependería, ¿no? De cada persona, pero yo creo que lo que se debería hacer es llamar por nombre, tenga la edad que tenga, sea un adolescente, sea una persona joven, sea una persona, no sé, de años mayores, empezar a tratar con el nombre. Luego lo otro sería no minimizar el dolor, porque toda persona tiene un distinto umbral de dolor. Es decir, cuando está en sala de partos, o sea, si ella quiere gritar, que grite. No hay ningún problema, porque es su dolor. De repente tratar de no mencionar términos como si gritas, tu bebé se va a quedar sin oxígeno, que puede tener, es que Cierta está razón, en tal un vez. momento, claro, pero es que no es el momento, No es creo la yo. forma, no es la Y forma además también, ¿no? que es muy importante que las gestantes reciban toda esa información que necesitan en el parto, pero desde ya el embarazo, ¿no? Por eso también sería muy bueno que todas las gestantes, si es que alguien está gestando, acudan a sus talleres de psicoprofilaxis, de preparación para el parto, para que toda esa información que ustedes necesitan ya haya sido informada antes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando es al momento del tacto, si es que un personal de salud, los que hacen tacto vaginal es el personal de obstetricia, que son los que su uniforme es de guinda, y el ginecólogo. ¿No? Entonces, cada vez que el personal te va a hacer un tacto, esa persona tiene que decirte su nombre, tiene que decirte que te va a hacer el tacto, porque es un proceso en el que introducimos dedos en una zona genital, que es algo muy personal, y por más que tú estés hospitalizada, no puede venir alguien, ya señora, abra sus piernas. No, o sea, definitivamente no. Tiene que decirte su nombre y decirte lo que va a hacer. Y explicarte, ¿no? En el caso. Luego, ¿qué otra cosa podría ser ya en el mismo? Eso todo lo que te explico es antes ya de pasar al momento del pujo, ¿no? La mujer está en el hospital con los dolores y pasan horas antes de que ocurra el parto. Y ya en el propio parto, bueno, un caso también de lo que vendría a ser violencia contra una mujer que está gestando es no dejarla dar a luz con la persona que ella desee. Si ella desea dar el parto sola, también está en su derecho, pero también está en su derecho el dar a luz acompañada, ¿no? Entonces, si ella decide que alguien la acompañe, es su derecho, y si alguien no lo cumple, estamos lo que vendría siendo vulnerando ese derecho. Este derecho al acompañamiento del parto está normado, pero lo que ocurre es que en algunos hospitales existen algunos personales que no desean eso. Entonces, a mí me parece muy absurdo que el que se decida si la mujer va a dar a luz acompañada o no, dependa del personal que esté de turno, porque algunas veces sucede y definitivamente esto no debería suceder. El personal de salud es o ejerce ese tipo de violencia, o sea, debido a que tal vez haya, bueno, tal vez sea la poca capacitación, el alto nivel de estrés, hay algún, tal vez hay un indicador sobre ello, hay algún estudio sobre eso. Dentro de los factores tendríamos el estrés, que también influye mucho porque puede generar que respondamos o actuemos de una manera en la que no quisiéramos hacerlo. El otro factor está que a veces aprendemos de quiénes han sido nuestros maestros, las palabras que decían, y como personal de salud lo interiorizamos como algo normal.
Y el tercer factor que creo yo es que, así como hablamos también de violencia obstétrica, que existen casos que si bien no, como mencionas, no se ven cifras altas, también existe una violencia de parte de los mismos familiares hacia el propio personal de salud. Y existe, y de repente lo que hacen ellos es tratar de poner una especie de una máscara malévola o una máscara de seriedad, ¿no? Porque si tú tratas, a veces me ha sucedido, a algunas amigas que les ha sucedido, que tú tratas con el mejor amor posible a las pacientes y a sus familiares, ellos te responden de una manera horrible y entonces tú, para que no te vuelva a suceder eso, ya pues, ya no voy a ser tan dulce, voy a ponerme una faceta de seriedad y a veces arrastramos todo eso por el temor incluso, ¿no? De ser tratados de una manera mala y bueno, cometemos muchos errores. Pero creo que para disminuir esto sería muy bueno que el personal de salud sea capacitado, sea sensibilizado de que lo que muchas veces hace puede ser considerado como violencia obstétrica. ¿Para qué? Pues para evitar para dos cosas, creo yo. Para dejar de hacerlo, pero y en el caso de que no se pueda, porque hay personas ya muy mayores, muy adultas, a las que por más que se les diga algo no van a cambiar. Lo otro sería que haya más personal de salud que sepa qué es violencia y que detecte cuando sus otros compañeros lo realizan. ¿Por qué? Para poder grabar audios, grabar videos, porque incluso las mismas pacientes no se dan cuenta, entonces podríamos ser parte de la solución para poder visibilizar una violencia que está ocurriendo dentro de nuestro mismo ambiente laboral, porque creo que en algún momento todos vamos a tener a una hermana, a nuestra, bueno, quizás algunos ya a nuestras madres, no, nuestras hermanas, nuestras primas, familiares, amigas que van a ir al momento del parto y no, ninguna de nosotros quisiera que pase por este proceso. ¿No? He visto de que, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama esa parte que conecta entre la vulva y el ano, y veía y sé que hacen un corte, ¿no? Exacto. Es debe dar consentimiento, y otra, ¿qué tan necesario es hacer ese corte durante, ¿no?, el parto? Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá le hicieron ese corte cuando, bueno, estuvo embarazada de mí y tuvo que dar a luz, ¿no? Sin embargo, luego, ya a esta edad adulta, ¿no?, ha tenido un problema de salud que le pudo costar su vida incluso, porque le detectaron allí un precáncer. Entonces, en ese sentido, ¿no? Tuvo que ir a ginecólogo particular, ¿no? Y vio que él mismo le dijo: señora, aquí este corte ha sido el causante de este problema de salud. Entonces, consentimiento y qué tan necesario es ese corte. Lo aclaro, pero antes sí quisiera aclarar un detalle que a veces nos confundimos. Podríamos generalizar y no sería tan apropiado, ¿no? El cáncer es ocasionado, no sé, o un principio de cáncer, ¿habrá sido el cáncer de cuello uterino o otro tipo de cáncer? Porque el cáncer de cuello uterino es por otras razones y me parecería un poco extraño que se asocie el corte que se hace a nivel del periné, que puede ser durante el parto, y que se asocie con lo que vendría a ser un cáncer. Tendríamos que, bueno, no sabría decir, esta aclaración no es con ánimo de repente rectificarte, sino porque muchas personas pueden escuchar y a veces se puede difundir, porque me hicieron el corte en el parto, posiblemente me pueda dar esto, y no creo que se asocie. Se puede asociar con otro tipo, como dolores a largo plazo, de repente porque la sutura no fue la adecuada y hay un dolor crónico, pero que esto genere un principio de cáncer, de repente se tendría que tener un poquito más que no se generalice tanto porque es muy poco probable. Y bueno, pero no, con eso no digo nada, porque de repente puede que sea otro, puede ser cáncer de vulva, puede ser algo, ¿no? Entonces, solo para que no se generalice una información que a veces cuando lo decimos por
por un medio. Bueno, lo otro sería el consentimiento. Cuando una mujer va a dar a luz, ya sea por parto normal o por cesárea, y se hospitaliza, le hacen firmar un consentimiento informado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese consentimiento informado implica todas las que ella acepta hospitalizarse, acepta los posibles riesgos que podrían haber, en el caso de la cesárea, los posibles riesgos de una anestesia, y bueno, para el parto normal también se le hace firmar el consentimiento de lo que vendría a ser, en el caso de que sea necesario realizar la episiotomía, que es el corte a nivel del perineo, de la vulva, es un cortecito para que pueda salir la cabeza del bebé. Este consentimiento se hace, pero antes de que ella se hospitalice. Es como que entras a este lugar y es posible de que se te haga esto. ¿Por qué? Porque justo en el momento donde ella está pujando, que es el parto, sería muy complicado que en ese momento le digamos, señora, firme, porque le voy a hacer la episiotomía. Entonces, lo que sí sería bueno, claro, y que todos sepan, es que la episiotomía no es algo que se le hace a todas las mujeres o a todas las que van a dar a luz por primera vez. La episiotomía es una herramienta que ayuda en el parto cuando la vulva y el periné, la vulva es esto, y el periné es la parte de abajo, es como ese límite entre la vulva y el ano. Entonces, cuando está muy rígido, cuando no es elástico, posiblemente al salir la cabeza del bebé y todo el cuerpo, se rompe, se desgarre. Entonces, a veces el desgarro ocurre por un lado y por el otro. Entonces, cuando es necesario, se realiza este corte. ¿Por qué? Para que el corte sea solo por una zona y no se vaya por varios, como un desgarro, así. No sé si me dejo entender. Entonces, por ese fin. ¿Cuándo se hace? Cuando el periné no es lo suficiente flexible o cuando al momento de pujar hay algo que detiene el parto y de repente por el tamaño, aumento de tamaño del bebé, entonces y al escuchar que los latidos estén disminuyendo, entonces para apurar el parto, ahí haríamos eso, pero en pro de un beneficio para el bebé, ¿no? Un beneficio fetal o porque de repente el periné de la mami no es tan adecuado. Bueno, muchas gracias Heidi por haber estado en el programa, por habernos respondido a estas preguntas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La información que nos has brindado, que es muy, muy importante y sobre todo poder haber desterrado algunas dudas en torno a la violencia obstétrica. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo súper agradecida. Y bueno, solo quisiera terminar con las palabras que, y no es porque yo pertenezca al gremio de las obstetras, es que como nosotros pasamos muchos meses haciéndole los controles y si tenemos suerte de que las acompañamos en el parto, es que hay violencia generada por obstetras, sí puede haber, pero en menor caso. Yo creo que generalmente ocurre este tipo de violencia obstétrica en lo que vendría a ser las otras profesiones. Por eso es muy importante que las personas sepan el nombre del personal que te está atendiendo y sepan quién es. Sepan si es un obstetra, sepan si es un médico, un ginecólogo, un personal técnico, porque desafortunadamente la población a todo personal de salud le dice doctor o doctora. Entonces ahí ya estamos teniendo un sesgo, ¿no? Porque si algo me hace, va a decir me hizo la doctora o me hizo el doctor, pero va a ser un poquito más difícil identificar quién fue verdaderamente el agresor. Sí, muy, muy, muy buena aclaración en ese sentido, ¿no? De que sepan identificar, ¿no? Quién es el personal que les está atendiendo, ¿no? Y así poder denunciar si sufren violencia obstétrica, ya sea por parte del médico, médica, obstetra, ¿no? Técnico, enfermero, enfermera, ¿no? Entonces, te agradezco por haber estado aquí en el programa, esperamos que tenerte en otro momento más para los temas que vamos a tocar durante los siguientes programas. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por este bloque. Continúen viendo la transmisión que aún tenemos más. Resulta que no solamente sufren de violencia obstétrica personas adultas, sino también
niñas y adolescentes que debido a una violación sexual y que no se les dio en el debido momento el kit de emergencia resultaron estar embarazadas. Es por eso que se les pide a las entidades de salud que tengan a su personal capacitado para atender todo tipo de casos. Y bueno, vamos con el siguiente bloque. Chicos y chicas, nuevamente en su bloque random, el día de hoy les traigo 3 casos sobre violencia obstétrica en el Perú. El primer caso es de Sara. Ella tenía 35 años cuando era su primer parto y se encontraba sola en el hospital regional de Zapito. Ella comenta que la obstetra rompió la bolsa amniótica con el objetivo de acelerar el parto. Este procedimiento no consentido por Sara aumentó los riesgos de tener una infección neonatal y materna. Cuando intentó resistirse, el doctor y los enfermeros la amarraron a la cama y la anestesiaron. El segundo caso es el de Fiorella. Ella acudió al hospital Sabogal para dar a luz. Al igual que Sara, no le brindaron información y cuentan que la amarraron a la camilla, le rasuraron sus genitales contra su voluntad, le dijeron que se calle cuando se retorcía de dolor y le colocaron inyecciones a la fuerza, causándole moretones en el brazo. Como último caso tenemos a Senat. Ella es natural de Pucallpa y cuando tenía 18 años acudió al Hospital de Apoyo Amazónico. Ella cuenta que una obstetra presionó con fuerza su vientre tratando de sacar al bebé y al no lograrlo, no se le ocurrió otra cosa más que introducir sus manos en la cavidad vaginal, forzando la dilatación y causando una infección. Al parecer rompió la placenta y tuvo que extraerla con la mano. Además hicieron un corte en el periné para evitar que me desgarrara y para ayudarle al bebé a salir. Al día siguiente me desperté y todo estaba inflamado. Como estos casos, hay muchos más que vienen sucediendo en nuestro país. Exigir un parto humanizado es un derecho, pero lamentablemente se viene vulnerando este derecho, dejando cicatrices en miles de mujeres, cicatrices que tienen como nombre violencia obstétrica. Y bueno, esto ha sido todo por este programa. Nuevamente poder levantar nuestra voz contra este mal, porque sí, efectivamente es un mal enquistado en todos los centros de salud, en todas las salas de parto. Por nada del mundo debería existir la violencia obstétrica. Y si tú sabes de algún caso o pasas esto, tienes todo el derecho de ir a denunciarlo. Una entidad que te puede ayudar es Su Salud. Busca el que corresponde a tu ciudad y denuncia este hecho. Por nada del mundo debemos quedarnos calladas si atentan con nuestra integridad y nuestra salud. Así que ya saben, todos los sábados desde las 7 de la noche estamos en nuestro Facebook, acá se los dejamos, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así que ya saben, con nosotras será hasta la siguiente edición. ¡Chao!